acerca del uso de probióticos en salud preventiva, es decir, vamos a ver en qué momento podemos usar los probióticos en el paciente o sujeto, no quiero decir paciente, ¿verdad?, cuando está sano, cuando tenemos que prevenir algo, cuando queremos que esté en mejores condiciones por si en algún minuto llega a tener alguna de las situaciones que vamos a ver a continuación. Solamente una primera diapositiva que muestre, para recordar lo que ya se ha dicho, ¿verdad?, que los probióticos son microorganismos vivos, que cuando los administramos en número adecuado, cuando tienen estudios, cuando conocemos su cepa, son beneficiosos para la salud del huésped. Y es muy importante recordar que no todos los probióticos son iguales y que vamos a depender de cuál es su mecanismo de acción y cuál es la cepa que estamos usando para poder definir en qué condiciones la vamos a usar. Pero me voy a ir, como ya Catalina mostró todo esto en detalle, cómo adquirimos la microbiota, etcétera, y cuáles son sus variaciones individuales. ¿Qué nos dice la evidencia respecto a prevención? Prevención en distintas situaciones de sujetos sanos. Voy a partir por un tema que es sumamente interesante, que es la enterocolitis necrotizante. Todos sabemos, ¿verdad?, que la enterocolitis necrotizante es una entidad que puede llegar a ser muy grave, que se presenta en el lactante en el momento después del nacimiento, especialmente cuando el niño es prematuro. Y resulta que aquí hay diversos estudios con diversos probióticos que, como estamos viendo acá en esta diapositiva, vemos que hay metaanálisis en prevención de enterocolitis necrotizante, es decir, de que aparezca la enterocolitis o de que haya pequeñitos que puedan morir debido a la enterocolitis necrotizante. Este es un metaanálisis hecho con diferentes estudios y que muestra que los resultados en general, si ustedes se fijan, los rombos están a favor del uso del probiótico, y los resultados confirman los beneficios significativos de estos suplementos probióticos en reducir la muerte y la enfermedad en los recién nacidos prematuros. El efecto es significativo, la precisión, la consistencia de los resultados de los ensayos indican que si nosotros tenemos prematuros que nacen y no usamos probióticos, que son los niños que tienen el mayor riesgo de vivir esta situación, sería poco ético. Por lo tanto, hoy día se sabe que debiéramos ser capaces de usar un probiótico. ¿Cuáles son los más estudiados? Tenemos aquí un estudio de un efecto del uso rutinario de un probiótico, que es Lactobacillus reuteri DSM 17938, que se usó en niños que pesaban menos de 1 kilo, menos de 1000 gramos, y cuyos resultados tenemos en las guías, nos han llevado a las guías, y han llegado a la conclusión de que en enterocolitis necrotizante, prevención, el probiótico que debiéramos usar por la evidencia que tiene y las recomendaciones en las guías internacionales es Lactobacillus reuteri DSM 17938 con nivel de evidencia 2. Otra de las patologías que podemos prevenir, si lo podemos llamar patología, porque en realidad es una condición, ¿no?, que son los cólicos del lactante, que es este llanto del niño recién nacido que parte alrededor de la segunda o tercera semana y que puede desaparecer espontáneamente debiera desaparecer espontáneamente antes de los 5 meses, y que es este llanto intenso que no es atribuible a ninguna otra situación que esté pasando el niño,
como es, por ejemplo, una alergia alimentaria, el reflujo, el niño tiene frío, tiene calor, hay diferentes situaciones que uno podría identificar porque el niño está llorando. El cólico pareciera no tener más que la evidencia de que hay una alteración en la microbiota intestinal. Entonces, es aquí donde se han usado en forma preventiva. Tenemos aquí 7 estudios randomizados, controlados, con diferentes probióticos, con un simbiótico, más una serie de probióticos incluidos, con Lactobacillus rhamnosus GG y con Lactobacillus reuteri DSM 17938, que hicieron diferentes aplicaciones, diferentes estudios, y se llegó a la conclusión de que Lactobacillus reuteri protectis fue el único probiótico estudiado en más de un estudio. De hecho, ahí mostramos que son 5 estudios randomizados, controlados, esto en agosto del 2018, sin efectos adversos manifestados durante estos estudios. Ninguno ha registrado efectos adversos. Y entonces, posteriormente, se publican 9 metaanálisis con este probiótico, Lactobacillus reuteri DSM 17938, que apoyan la eficacia de este probiótico en la prevención y en el tratamiento del cólico del lactante. Vemos acá que desde 2013 hasta 2018 se han ido haciendo diferentes metaanálisis con alimentación exclusiva al pecho materno, con alimentación mixta y otros pocos con alimentación en fórmula, que son los que menos se han estudiado y los que requieren más evaluación. Pero en alimentación mixta y alimentación exclusiva materna, claramente tenemos un beneficio significativo, sin efectos negativos en el uso del probiótico Lactobacillus reuteri DSM 17938. Este es un estudio que hizo el doctor Pedro Gutiérrez Castrillón con una serie de sustancias, medicamentos, acciones que se realizan con los lactantes que tienen cólicos. Vemos acá que aquí está el grupo control: drogas, hierbas, masaje, manipulaciones con los dedos, ¿verdad? Y si uno divide este esquema, acá están los no recomendados, acá están los más recomendados según la evidencia, y los que son inciertos. Ahora, si ustedes se fijan, la gran mayoría están entre no recomendados e inciertos, como las hierbas y otras drogas, y algún efecto en algunas intervenciones dietarias, como podría ser bajar a veces un poquito la lactosa, principalmente ordenar la lactancia materna, no esa demanda, libre demanda tan sin ninguna explicación, ¿verdad?, donde el niño no alcanza siquiera a vaciar el contenido gástrico. Entonces son medidas dietéticas, no de cambios de fórmula o de la lactancia materna, sino que más bien de conductas en la lactancia materna. Y aparece Lactobacillus reuteri protectis o DSM 17938 como el que tiene la mayor evidencia y lo más recomendado para usar en la prevención y en el manejo del cólico del lactante. Guías internacionales: uso clínico de probióticos, prevención del cólico en el lactante. Entonces, Lactobacillus reuteri DSM 17938 con un nivel de evidencia tipo 1. Otros cuadros: constipación funcional del lactante y del niño, donde los criterios diagnósticos nos van dando de acuerdo a la edad y también en el adulto, que son deposiciones, ¿verdad?, infrecuentes o dolor en la defecación, que pueden ser asociados a incontinencia o escurrimiento, que esto debe ser más allá de un mes, y sobre los 4 años y en los adultos, 2 o menos defecaciones por semana, historia de retención de deposiciones, historia de dolor o deposiciones duras, historia de deposiciones de gran diámetro o presencia de gran masa fecal en el recto y en mayores con obstrucción ya del toalé.
Una vez definido la constipación funcional, cuando se trata de una constipación leve a moderada, el uso de probióticos también ha sido de utilidad. Y el Lactobacillus reuteri normaliza en un 100% la frecuencia de las deposiciones en este estudio de Cocorulo, 91 a la semana 2 y 100% a la semana 4, y mantiene el 100% a la semana 8. Otro estudio hecho por Rieso en el 2018 muestra la diferencia entre placebo y Lactobacillus reuteri. Acá arriba ustedes ven los pacientes con placebo, que al principio hay una pequeña disminución a los 15 días, pero después se recupera casi los niveles previos. En cambio, el uso del probiótico mantiene en bajada a la visita cuarta, después de los 60 días, esto de prevenir o manejar la consistencia fundamentalmente de las deposiciones en el estreñimiento funcional. Otro de las situaciones en que los probióticos son de gran utilidad es en la diarrea asociada a antibióticos, los efectos adversos en la antibiótico-terapia. Recordemos que cada vez que un paciente nuestro va a tomar un antibiótico, cualquiera este sea, tiene una alta probabilidad, con unos más que con otros, de tener cambio en la microbiota, de provocar una disbiosis, un desequilibrio en la microbiota. Y esto puede manifestarse desde tener francamente una diarrea asociada al uso de ese antibiótico, o simplemente algunos efectos adversos como meteorismo, distensión, flatulencia, dolor abdominal, y cambio en la frecuencia de las deposiciones o cambio en la consistencia, no necesariamente siempre un cuadro de diarrea agudo. Si nosotros asociamos algunos de estos probióticos que tenemos acá, Lactobacillus rhamnosus GG asociado con BB12, Lactobacillus rhamnosus GG solo, Saccharomyces boulardii CNCM y 745, Lactobacillus rhamnosus GG más BL04, Lactobacillus reuteri DSM 17938. Estos son los probióticos más estudiados en evitar los efectos adversos en antibiótico-terapia. Se usan desde el inicio, cuando uno va a dar un antibiótico desde el primer momento, y no hay problema en que lo demos junto con los antibióticos. Así es como deben ser usados. Otra de las situaciones en las cuales justamente en este momento, ¿no?, estamos todos enfocados, por algo estamos en este tipo de transmisión, es la activación del sistema inmune. El efecto y la interacción con el sistema inmune de los probióticos, que son capaces de modular esta inmunidad de tipo humoral o celular, y también inespecífica, la general, la que nos permite responder frente a cualquier situación de estrés inmunológica. ¿Cómo lo hace? A través del aumento de la proliferación en ciertos órganos del sistema inmune, como son las placas de Peyer o el vaso, la estimulación de los fagocitos, de los macrófagos, de las células natural killer, de los linfocitos T colaboradores, a través del aumento de la liberación de citoquinas, desplazamiento del equilibrio TH1-TH2, aumento de la producción de anticuerpos específicos como IgA y niveles de IgG, aumento de la resistencia y supervivencia durante la coadministración de, por ejemplo, un virus con toxinas y bacterias, y el uso de nuestra respuesta inmunológica con los probióticos. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que utilizan los probióticos? Aumento de la secreción de IgA en el intestino delgado, producción de citoquinas, producción de sustancias antibacterianas, aumento de estas uniones fuertes de las tight junctions en la barrera intestinal contra la invasión de bacterias intercelulares, competencia con microorganismos patógenos por la adherencia al enterocito. Vamos a ver aquí un esquema donde están la mayoría de los mecanismos de acción, ¿verdad?, en una mucosa intestinal, a través de mejorar la barrera epitelial
inhibir la adhesión de patógenos cuando se ha dado los probióticos, ¿verdad? Aquí están los probióticos en amarillo, las bacterias patógenas en verde, el moco intestinal, cuando se adhieren estos probióticos, el estímulo que tienen y cómo modifican la respuesta inmunológica, aumentando la adhesión de estas cepas beneficiosas a la mucosa, exclusión competitiva de microorganismos patógenos y inhibir, por supuesto, la adhesión de estos patógenos a este moco intestinal. Esto es un resumen de los mecanismos que yo les he estado mostrando por los cuales actúa realmente el probiótico y que mantienen. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un equilibrio? Por ejemplo, tenemos nuestra microbiota perfecta, en buenas condiciones, con nuestras bacterias comensales. Tenemos una cantidad de citoquinas proinflamatorias en equilibrio con una cantidad de citoquinas antiinflamatorias. Se mantiene este equilibrio perfecto. ¿Qué sucede cuando llegan estas bacterias patógenas? Aumentan las citoquinas proinflamatorias. Se produce este desequilibrio y entonces disminuyen las antiinflamatorias y provocamos enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí es donde los probióticos vuelven a tener un rol sumamente importante. Hay probióticos que son inmunoestimuladores, induciendo la producción de IL-12 y modulando el balance de TH1 a TH2. Y aquí es donde se encuentran algunos cánceres, infecciones y algunas alergias. Y hay otros probióticos que son inmunoreguladores, que son capaces de liberar IL-10, que producen células T reguladoras, lo cual lleva a la disminución de alergias, enfermedades inflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes y algunos procesos inflamatorios. Aquí entonces entran a jugar un rol muy importante estos efectos probióticos. Catalina ya habló de la vitamina D. Solamente quiero recordar, esto no es un probiótico obviamente, pero en los tiempos en que estamos justamente es sumamente importante que tengamos en cuenta esta vitamina. No voy a entrar en detalles, Catalina ya lo hizo bastante al final de su charla, pero recordar que el sol es una de las mayores beneficios que tenemos, la exposición a la luz solar, ¿verdad? Para que el 7-deoxicolesterol pueda convertirse en provitamina D y la provitamina D, ¿verdad?, activarse como vitamina D. Es la mejor fuente, pero está reducida esa fuente y los alimentos prácticamente no tienen vitamina D. Son muy pocos y tienen que estar fuertemente se les ha tenido que agregar, ¿verdad?, fortificados con vitamina D para obtener valores que sean importantes para nuestra inmunidad. Sin embargo, los lactantes, por ejemplo, reciben sus vitaminas D a diario en gotas. Yo pienso, es mi opinión, y creo que de muchos de los médicos, pediatras, inmunólogos, infectólogos, que esto debería ser por lo menos hasta los 3 años la entrega de vitamina D, dado los valores que se han encontrado en pediatría en los últimos años. Y bueno, también existe la combinación entonces de tener un probiótico tan estudiado como el Lactobacillus reuteri DSM 17938 en combinación con vitamina D, donde la sinergia de ambos, que cumplen roles similares, ¿verdad?, puede ser de mucho beneficio para nuestros niños. Entonces, para terminar, algún mensaje final importante para dejarles. Hay probióticos que usamos en el sujeto sano con muy buena respuesta en situaciones de prevención de patologías o de condiciones no deseadas. Los probióticos más eficientes y estudiados son Lactobacillus reuteri protectis, Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium bifidum BB12 y Saccharomyces boulardii. Si asociamos un probiótico a vitamina D, se puede aumentar la respuesta inmunológica
de niños, de lactantes, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ancianos. Y eso es una de las recomendaciones importantes que me gustaría que quedara, sobre todo en este momento en que nosotros necesitamos tener una respuesta inmune sólida. Y nos podemos ayudar entonces de los probióticos y de la vitamina D.